Sí, no está fuerte, ya aquí igual se siente un poco más el frío. Tenían razón. Vamos a empezar enseguida. Esperemos un minutito más, ver que se conecten sus demás compañeros. Son 11 apenas los conectados, ¿ya? Enseguida empezamos. Wow, yo hice. Sí, vamos a iniciar en un minuto más. Por favor, esperemos a sus compañeros. Intensas mujeres. Bien, señores, ahora sí, muy buenos días nuevamente a todos. Espero que hayan tenido un buen descanso. Y ahora vamos a iniciar con este nuevo tema que viene de la mano de lo que hemos visto ayer, porque justamente se complementa. Hay un momento en el que se complementa tanto el puesto como el reclutamiento de personal. ¿Alguien me puede decir qué es reclutamiento de personal? Señores, tienen la palabra. Disculpe, buenos días, Listen. ¿Estaría relacionado con la búsqueda de personal, reclutamiento, Búsqueda. instrucción o algo así? Ya, muy bien. Búsqueda de personal. Ya. ¿Alguien más? Buenos días, Lice. ¿Cómo elegir un método de evaluación sería? ¿Perdón? ¿Cómo elegir un método de evaluación? De evaluación. Ya, podríamos incluirlo, sí. Obviamente en el reclutamiento vamos a evaluar al personal para que elijamos al mejor. No nos olviden que el reclutamiento es la parte previa a la contratación, ¿no? Porque yo voy a reclutar varias personas para que en base a ello pueda elegir a las más idóneas para el cargo que necesito, ¿no? Ese, ese es eso es lo que podríamos
en pocas palabras, resumir lo que es el reclutamiento. Ahora, obviamente, acá vamos a ver ya mucho más detalle, los pasos que se siguen, qué se debe cumplir, etcétera. ¿Sí? Entonces, por favor, muy atentos y vamos a continuar. Muy bien, ahora sí. A ver, según Hidalberto Chen Benato, el reclutamiento es un conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos capaces de ocupar cargos dentro de la organización o de la empresa. Es un sistema de información mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que pretende llevar. Fupop Edwin, según él, dice que el reclutamiento es el proceso de búsqueda de empleados en perspectiva, estimulándolos a colaborar con la organización. Se le ha denominado positiva en comparación con la selección, ya que su objetivo es incrementar las posibilidades de selección. Esto es el número de aspirantes para un puesto de trabajo vacante. Entonces, hablamos ya de selección como la contratación que se realiza después de haber hecho un proceso de reclutamiento. ¿Qué más tenemos? Función del reclutamiento. Esta radica en suministrar la selección de materia prima básica, o sea, los candidatos, para su funcionamiento. En tanto, la función que se cumple en forma objetiva es establecer los procedimientos, normas y calificaciones necesarias para que cada postulante, en la medida que logre pasar todo lo indicado anticipadamente, logre ser captado para cubrir el puesto vacante. También es considerada una función de reclutamiento asegurar a la empresa el cumplimiento de los requerimientos exigidos de cada puesto según la descripción de tareas y la información de la especificación del puesto, que son la base sobre la que se decide qué tipo de personas se reclutan y se contratan. Entonces, si nos ponemos a analizar, señores, la etapa de reclutamiento no es más aquella que nosotros captamos, atraemos varias personas para que de ese grupo de personas podamos elegir a la persona idónea, a la persona con mayor capacidad, con mayor responsabilidad, con mayor compromiso, para que pueda ocupar el puesto que requiere la empresa, ¿no? Entonces, este proceso, una vez reclutado el personal, requiere diferentes procedimientos, como acá dice, ¿no? Evaluaciones, entrevistas, ¿sí? Tareas, actividades, para que después de ver a todo ese personal reclutado realizar todas esas tareas, podamos recién tomar una decisión, ¿no? Una decisión fundamentada, una decisión respaldada con todos estos procedimientos. ¿Por qué creen que se necesite hacer tanto procedimiento para poder reclutar y seleccionar un personal? ¿Qué opinan? Para que la empresa tenga un buen resultado, Lice. Sí, y si la empresa tiene un buen resultado al contratar a una persona, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Va a Para haber tener mayor... personas capaces y eficientes, dicen. Sí, también muy bien para poder contratar al personal más eficiente, ¿no? Entonces, es importante que Sí. tomemos en cuenta que en esta etapa es donde el gestor de recursos humanos realiza el trabajo de buscar entre un grupo de personas la persona idónea, la persona
que va a poder ocupar ese puesto, ¿no? Eso es lo que debemos entender del reclutamiento en líneas generales, ¿sí? Dentro de los puntos está el análisis del mercado de trabajo. Para ello, el gestor de recursos humanos debe buscar en un mercado laboral o en un mercado de trabajo. Entonces, nosotros sabemos que en un mercado de trabajo hay un sinfín de profesionales o no profesionales que buscan trabajo, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que encontrar o reclutar a las diferentes personas. A ver, es el área geográfica en la que trabajadores de una misma profesión u oficio y empleadores celebran contratos de trabajo por un salario que tiende a ser semejante. El mercado de trabajo es donde se realiza el reclutamiento entre el conjunto de personas disponibles, o sea, que buscan trabajo, que tienen la capacidad necesaria para ocupar los puestos que se ofrecen. El mercado de trabajo cambia con el tiempo debido a los factores del entorno. La capacidad de la empresa para reclutar empleados con frecuencia depende de la fama de la organización, del atractivo de su ubicación y del atractivo del puesto específico que se ofrece. Entonces, acá ya podemos ver de que el mercado de trabajo puede ir cambiando, puede ir variando en base al tipo de oferta y demanda, ¿sí? Si tú vas al mercado de trabajo y ofertas una gerencia, no sé, en Coca-Cola, súper atrayente, ¿no? O sea, súper visible, de repente para algunos profesionales es el sueño de su vida, entonces se genera una demanda de esa magnitud, ¿no? Pero si te digo, necesitamos un asistente, bueno, una subgerencia en la empresa, no sé, avícola, una de las empresas, la quinta empresa en el orden de mejores empresas avícolas. Como que ya, ¿no? O sea, hay una oferta, pero no es tan interesante como la anterior, ¿sí? Por lo tanto, las personas como que van a pensar, o sea, me voy a la magnitud de la oferta, ¿no? Y eso, como indica en esta parte de la presentación, va a depender a qué tipo de ofertas existen, ¿no? Y la demanda por parte de los empleadores o de las empresas siempre va a estar sujeta a el cargo que desean cubrir, ¿no? Y entonces, en base a ello, ellos van a poder lanzar diferentes formas de reclutamiento, que vamos a ver enseguida. Las personas son las capacidades requeridas o tienen las capacidades requeridas, no están disponibles dentro de la organización y en la población trabajadora local. Quizás deban ser reclutados a cierta distancia o en organizaciones de la competencia. Acá puede ser de que la persona que la empresa desea contratar no se encuentre disponible, ¿sí? En el ámbito local. O sea, por ejemplo, acá en Cochabamba, si yo quiero contratar al mejor técnico industrial y resulta que trabaja en una de las mejores empresas industriales, entonces va a ser difícil poderlo captar. Por lo tanto, tendré que ver o moverme ya en el ámbito interprovincial, interdepartamental, ¿no? Entonces, tendré que buscar bajo anuncios, ya sea en La Paz, Santa Cruz, en otros departamentos, ¿no? Para buscar una persona que se pueda hacer responsable de ese cargo. La meta de las fuentes de mercados de trabajo es encontrar personas que tengan la conducta integral necesaria y no solo las calificaciones requeridas. Y acá el ejemplo más sencillo, señores, es que muchas veces el tener títulos, títulos y títulos y más títulos no es garantía de que ese profesional sea el mejor, ¿sí? ¿Por qué creen esto, señores? ¿Por qué creen que sucede ese fenómeno? ¿Qué opinan?
¿Por qué el hecho de... Dicen, Escucho, escucho. porque hoy en día la gran mayoría compra certificados y todos creo, la gran mayoría estaba acostumbrado a eso y lo obtienen fácilmente y por eso es que tienen bastantes certificados y bueno, en las mayorías de las empresas eso es lo que ven, ¿no ve? Pero también en otras ven la capacidad, les dan examen y Ujú. según a eso, pero en otras, pues no, según al certificado nomás lo contratan, digamos. Exacto. Y esa es una práctica errónea, señores, dentro de lo que es el reclutamiento y selección del personal. Porque yo no me puedo basar simplemente en papeles. O sea, es un requisito. O sea, no voy a decir de que no hay que presentar ni un papel. No. Al contrario, o sea, cuando hay una oferta de trabajo, siempre aparecen los requisitos mínimos, ¿no? Que, por ejemplo, tengan un título en provisión nacional en esta área, tengan capacitación especial en esta área, o sean especialistas en esta área. Entonces, para yo poder respaldar toda mi especialidad, toda mi formación, debo presentar documentos. Pero eso a la empresa no le debe otorgar absoluta garantía para contratar a esa persona. Entonces, justamente en esta etapa de reclutamiento es donde se debe evaluar y se debe principalmente respaldar toda la formación del profesional, ¿no? Y a través de evaluaciones, a través de entrevistas, a través de prácticas laborales, etcétera. Entonces, con todos estos elementos, vamos a poder elegir no solo al que tiene mejores títulos o todos los títulos, sino vamos a poder elegir a la persona que realmente sea capaz de poder ocupar ese cargo. ¿Sí? Porque muchas veces las capacidades o las competencias que un profesional debe tener dentro de un área de trabajo no se lo aprende en la universidad, no se lo aprende de forma académica, sino se aprende a través de la experiencia. Por eso en las ofertas aparece, ¿no? Se requiere, por ejemplo, se requiere contador mínimo con 2 a 3 años de experiencia. Porque obviamente el cargo que va a ocupar no puede ser para una persona que recién está saliendo de la universidad. No, porque se requiere cierto nivel de experiencia para poder asumir ese tipo de responsabilidades. Entonces, esta parte, señores, quiero que por favor la entiendan bien, de que no siempre los documentos, los títulos, los certificados, las especialidades son una garantía de que esta persona pueda ocupar un cargo. Acá tenemos una relación entre el mercado de recursos humanos y el mercado de trabajo. Entonces, fíjense en la parte central, ¿sí? Tenemos cubierta esta parte que voy a marcar, que estoy marcando. Tenemos cubierto todo lo que es los cargos que ya están siendo ejecutados por otras personas. ¿Sí? Entonces, lo vamos a pintar con rojito. Las otras partes que ven ustedes son de personas que todavía están en busca de trabajo. Y hay otro mundo, o sea, otra parte que corresponde a las vacantes disponibles. Entonces, justamente nosotros al hacer una etapa o una fase de reclutamiento y selección, llegamos a cubrir en base a los recursos recursos humanos del mercado, o sea, los candidatos disponibles, ¿sí? Y las vacantes disponibles, o sea, los cargos que todavía no están siendo ocupados en las empresas. Entonces, cuando nosotros realizamos una etapa, una fase de reclutamiento y selección, cubrimos este medio, ¿sí? Que son los cargos cubiertos. Análisis del mercado de trabajo. El problema básico del reclutamiento es diagnosticar e identificar las fuentes proveedoras de recursos humanos que le interesan al mercado para concentrar en ella sus esfuerzos de comunicación y de atracción. Esas fuentes proveedoras de recursos humanos son llamados fuentes de reclutamiento. Se trata de un problema de localización,
donde buscar los candidatos deseados o en otras palabras, donde están los candidatos que se pretenden atraer. Por eso es importante la identificación y localización de las fuentes de reclutamiento que serían los manantiales de aquellos candidatos capaces de atraer los requerimientos y exigencias de la organización. Acá el trabajo fuerte, señores, en la parte del reclutamiento, es poder atraer o reclutar a las personas con mayor capacidad. ¿Sí? Esa es la tarea que se puede denominar un tanto complicada en este punto. ¿Sí? Porque es difícil, o sea, es difícil en estos momentos, sobre todo, reclutar personal que realmente la empresa quiere reclutar. Obviamente, si tú pones un anuncio, te van a llegar un sinfín de hojas de vida, de currículums, pero el detalle es en poder identificar y diagnosticar esa documentación para poder así elegir a las personas que van a pasar al proceso de selección. Hasta acá, señores, ¿alguna consulta, alguna pregunta? ¿Queda claro? Señores, ¿qué opinan? Dice, pero dice, perdón, pero hay personas que sí rinden con tanto con la experiencia laboral, los requisitos, todo eso, pero creo que se desaniman con el sueldo que ellos lo van a pagar, o sea, que la empresa propone pagar, ¿no? Sí, ese es un punto bien interesante, Jusber, por el hecho de que es una falla de la empresa, ¿no? Y también es una falla del mercado laboral existente en nuestro medio. O sea, tú puedes ganar un mínimo con tu profesión, pero de repente un colega está ganando 3 mínimos con la misma profesión que tú tienes. Entonces, acá es justamente donde se debe analizar lo que hemos visto ayer. Y es lo que se debe analizar también al momento de reclutar. O sea, ¿cuánto realmente es lo que le corresponde ganar a una persona que ocupe un puesto? Y eso se debe hacer un sondeo en líneas generales con empresas similares, ¿no? Para poder llegar a un promedio de sueldo que se va a ofertar al momento del reclutamiento y selección. Entonces, este tema de los salarios, Jusber, pasa principalmente por una falta de análisis de los sueldos promedios de las diferentes profesiones para los cargos que se requieren, ¿no? Entonces, justamente este punto que mencionas se lo toca en la parte de análisis y diseño de puestos. Cuando yo analizo un puesto y lo diseño, también tengo que determinar cuánto es la remuneración justa, la remuneración razonable por ocupar ese puesto. ¿Se comprendió, Jusbel? Sí, Liz, eso se comprende. Muy bien. ¿Alguna otra apreciación, señores? ¿Consulta, duda? ¿Qué opinas, Anil? Anil. Dania. Buenos días, licenciado. Hola, Eh, Dania. ¿Cómo estás? Retribuyendo a lo que ha dicho mi compañero, sí, en verdad, sí, realmente pasa eso en algunas empresas. O sea, el que, digamos, el trabajador experientizado busca un trabajo, pero no está de acuerdo, digamos, con el monto que se le va a cancelar. Y yo creo que en eso tengo alguna duda. Entonces, digamos, si yo lanzo, si busco, digamos, tengo una empresa y busco contadores, ¿no ve?
tendría que ver, digamos, el año de experiencia de ellos o si son, porque a veces buscan también recién salidos de la universidad. Claro, claro, exacto. Es que depende del requerimiento, Dania. O sea, si tú vas a necesitar personal, o sea, eso es lo interesante. ¿Qué es lo que hacen muchas empresas? Los van formando a las personas que recién salen de la universidad, los van reclutando y los van amoldando o, si quieres, enseñándoles o capacitándoles en las áreas que la empresa requiere. Por Sí, ejemplo, si hablamos de una empresa consultora contable, o sea, una empresa que se dedica a hacer contabilidades, entonces se van a dedicar principalmente al área contable, a registrar, elaborar estados financieros, analizar, etcétera. ¿Sí? Entonces, van captando este tipo de profesionales recién egresados para que se vayan enfocando solamente en esa área. Y obviamente tiene un menor costo porque un recién egresado no va a ganar lo mismo que una persona que ya tiene 10, 15 años de experiencia, ¿no? Ahí hay una diferencia fuerte en cuanto a salario. Pero eso no quiere decir, Dania, que a esa persona recién egresada le vas a pagar el mismo sueldo durante los próximos 5, 7, 8, 10 años, ¿no? O sea, también en el proceso en que este profesional vaya creciendo, vaya mejorando, vaya ascendiendo, también su salario debe ir en esa misma proporción, debe ir creciendo, ¿sí? O sea, muchas veces las empresas manejan mal este tipo de reclutamiento. Piensan que no van a generar piensan que no les van a aumentar o van a siempre pagarles lo mínimo porque son personas que han egresado y que no tienen la experiencia. Entonces, no hay que manejarlo desde ese enfoque, hay que manejarlo desde el enfoque en el que estoy captando personal recién egresado para poder moldearlo a mí, a mi gusto, o sea, como empresa, a mi parecer, enfocándolo en un área específica y que con el tiempo este profesional recién egresado pueda tener las capacidades que yo deseo conseguir como empresa. No sé si me dejo entender, Dania. sí, entiendo, dicen. Entonces, ese es lamentablemente, el doble, no sé si está bien llamarlo, el doble sentido que se maneja ese tipo de reclutamiento, ¿no? Ahora, también hay que ser realistas, ¿no? Si nosotros recién estamos egresando, no vamos a ir a pedir 10 salarios mínimos, ¿no? O sea, también hay que ser realistas con lo que te ofrece el mercado. Y ahí es importante siempre buscar referencias, ¿no? Porque muchas veces pasa que las empresas se aprovechan de esa falta de información y pues lamentablemente te pagan lo que ellos convengan. Bien, señores, continuamos con el análisis del mercado. La identificación adecuada de las fuentes de reclutamiento permite a la organización lo siguiente: aumentar el rendimiento del proceso de reclutamiento elevando la proporción de candidatos, o sea, empleados elegidos, para la selección, así como la proporción de candidatos, empleados admitidos. Reducir la duración del proceso de selección al ser más rápido y eficaz y reducir los costos operativos de reclutamiento por medio del ahorro en la aplicación de sus técnicas y en la eficiencia y en la eficacia en la búsqueda de talentos. Entonces, fíjense que cuando nosotros hacemos una identificación adecuada de todos aquellos currículums o hojas de vida que hayamos recibido, vamos a poder atacar estos 3 puntos, ¿no? Aumentar el rendimiento del proceso de reclutamiento, ¿sí? Con los candidatos elegidos y empleados admitidos, o sea, ya pensando en la etapa de selección. Vamos a reducir el proceso de selección, porque ya va a ser más rápido. O sea, si yo diagnostico rápido o identifico rápido esas personas, entonces se va a poder pasar con mayor facilidad a la etapa de selección. Y obviamente, si reducimos tiempo en todos estos procesos de reclutamiento y selección, vamos a reducir costos operativos. Porque no se olviden que cuesta reclutar un personal, cuesta mandar una publicación a un periódico, cuesta
tiempo a la persona que se va a encargar de entrevistar a las personas reclutadas, a generar un proceso de reclutamiento a través de evaluaciones, a través de capacitaciones, etcétera. Entonces, todo eso tiene un costo, o sea, representa un costo para la empresa. Por lo tanto, si nosotros reducimos esto en tiempo, obviamente los costos también van a reducir. Por eso creo yo que la parte más importante, lo voy a resaltar, para que la parte más importante es esta, la de identificación adecuada, o sea, la de identificar a las personas con mayor potencialidad, con mayor experiencia, con mayores capacidades o de repente recorrido en cuanto a su trabajo laboral. Medios de reclutamiento. Verificamos que las fuentes de reclutamiento sean las áreas de mercado de recursos humanos exploradas por los mecanismos de reclutamiento. En otras palabras, el mercado de recursos humanos presenta distintas fuentes de recursos humanos que tienen que ser diagnosticadas y localizadas por la empresa que después influirá sobre ellos por medio de múltiples técnicas de reclutamiento. Entonces, debemos saber que existen diferentes medios de reclutamiento. Podemos ver lo que es el reclutamiento interno. Se da cuando al presentarse determinada vacante, la empresa intenta llenarla mediante la reubicación de sus trabajadores, las cuales pueden ser ascendidos o transferidos con promoción, lo cual implica ascenso de personal, políticas de carrera empresarial, transferencias con ascensos de personal, programas de desarrollo de personal, planes de profesionalización de personal, ascenso por antigüedades basada en la experiencia. Acá hablamos de un reclutamiento dentro de la empresa. Y esto normalmente pasa, un ejemplo bastante recurrente son los bancos, ¿no? En las entidades financieras, cuando tú inicias, vas ascendiendo, vas mejorando no solamente tu salario, sino también tu puesto de trabajo. Y esto es por un programa que se tiene dentro de las entidades financieras donde tú eres partícipe, ¿no? Por el simple hecho de pertenecer a la misma entidad financiera. Entonces, de repente, cada año se realizan evaluaciones, no sé, a los cajeros para que estos puedan ascender a atención al cliente o para que los de atención al cliente puedan pasar a personal de créditos, ¿no? Y de ahí de personal de créditos otra vez puedan ser evaluados para pasar a supervisores, de supervisores a subgerentes y de subgerentes a gerencias, ¿no? Entonces, se puede hacer todo este proceso de reclutamiento interno con personas que ya forman parte de la empresa, ¿no? Y es algo interesante porque no necesitas que esa persona conozca la empresa. Es una persona que ya ha sido parte de la empresa y que simplemente se está aprovechando su talento, sus capacidades, su experiencia, su desarrollo dentro de la empresa. Entonces, se toma todos esos aspectos positivos para poder ascenderlo y llevarlo a un puesto que esté vacante o no exista una persona por fuera. ¿Se comprende esto del reclutamiento interno, señores? Bien, señores, espero que sí. Vamos a hacer una pausa. Se terminó nuestra primera sesión. Nos vemos en unos minutos, ¿sí?